Esta es la versión número 20, 2 décadas intentando transformar la visión del trabajo con los niños en el escenario. Y es que el festival cuando surge a partir de la pregunta filosófica del planteamiento que los niños bailen como niños y no imitando a los adultos. Y tal vez a algunos no les puede parecer tan relevante esta premisa, pero hace 20 años, cuando iniciamos, existían unas condiciones escénicas muy diferentes a las que vemos ahora. Y es que en ese entonces, de pronto algunos de los maestros, más los que están a este lado, que son bien jóvenes, pues hace 20 años aún eran niños y adolescentes, pero en esa época era muy común ver en un escenario que a los niños varones, los niños chiquitos, les pintaran el bigotico, les pintaran aquí las patillas y lo disfrazaran de niño adulto, de hombre, para salir a bailar al escenario. Entonces veíamos los niños con bigotico. Las temáticas de las danzas de conquista eran las mismas, entonces veíamos a un niño de 6 o 8 años conquistando a su mujer, enamorándola. Veíamos danzas de laboreo donde los niños tenían que trabajar. Si eso estuviera sucediendo hoy en día, pues estaríamos hablando de trabajo infantil. Entonces, todas esas dinámicas estaban un poco fuera de contexto y por eso en ese entonces, hace 21 años, 22 años, se plantea la pregunta, ¿cuál debe ser la danza con los niños? Entonces quiero invitar a que nos acompañe a esta conversación al maestro Juan David Barbosa, quien acaba de llegar, el director del Centro Cultural Bacatá, quien hace parte de esta red de delegados de danza. Un poco porque el festival tiene la estructura organizativa de ser una red de maestros y maestras de entidades que va girando el festival itinerantemente. Este es un evento que se realiza cada año en un país, en una ciudad de Colombia diferente. Maestro, buenos días, qué bien que esté con nosotros. Y entonces se ha realizado en Ibagué, en Barranquilla, fuera de Colombia, en Paraguay, en México, en Perú. Entonces este festival ha ido rotando y este año, en el 2023, pues estamos aquí en la ciudad de Funza, acogidos por el Centro Cultural Bacatá, bajo la dirección del maestro Juan David Barbosa. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Mario, muy buenos días para todos los maestros que nos acompañan en la mañana de hoy, grandes maestros, grandes personas que han desarrollado por tantos años el trabajo de la danza en nuestro país, al igual que todos los que nos ven a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá. Para nosotros es muy importante estas alianzas estratégicas para que estos festivales trasciendan y se mantengan. La gestión y el apoyarnos mutuamente me parece que es importante porque buscar los recursos para poder mantener estos tipos de festivales son fundamentales pues para la existencia y trascender en el tiempo. El maestro César y ustedes como industria cultural, los danzantes, históricamente han hecho muchas alianzas muy importantes que me parece que generan un espacio también de reflexión en torno a la gestión, porque el mantener un festival por más de 20 años y otros festivales que ustedes manejan que ya tienen hasta, por ejemplo, el Foro, que ya tiene más de 30 años y demás, el estar abarcando estos espacios en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes municipios y el poder llegar con tanta credibilidad y el que nosotros como administraciones municipales o muchas gobernaciones, muchas entidades que han acogido estos eventos que ustedes han hecho, me parece que lo hacen o lo hacemos porque entendemos que hay una alta calidad, que se tiene una gran credibilidad en el proceso y creo que eso es uno de los puntos importantes a analizar también, porque no a todo el mundo se le abren las puertas y es precisamente por eso, porque hay una credibilidad, hay una trayectoria, hay una calidad artística también y eso permite que realmente podamos hacer estas alianzas y podamos trascender y acoger estos grandes festivales en nuestros territorios. Bien, maestro, muchas gracias. Nuevamente de parte de los danzantes estamos muy agradecidos con Funza, con el Centro Cultural Bacatá,
por recibirnos y por ser los anfitriones de este y de muchos de los eventos que hacemos con los danzantes, industria creativa y cultural. Pero para entrar en materia ya, hablar de danza infantil, de danza para niños o de danza con niños, y ya veremos que hay diferencia entre estos conceptos. Pues uno cuando habla de danza puede hablar de diferentes elementos, de las narrativas, de las técnicas, de las puestas en escena. Empecemos por las narrativas, por las historias que se cuentan con los cuerpos de los niños en las danzas que se presentan. Deben ser diferentes. Hablemos desde su experiencia. Ustedes son grandes maestros que están trabajando todos los días con niños y con adultos, porque sus compañías tienen elencos infantiles y elencos de adultos. Debe cambiar esas narrativas, deben ser diferentes las historias que se cuentan con los cuerpos de los niños que con los cuerpos de los grandes. ¿Ustedes cómo se aproximan a esa narrativa corporal con los pequeños? Entonces, el que quiera de ustedes inicie a tomar la palabra, vamos a conversar. Si alguien quiere interrumpir, a contrapreguntar, sin ningún problema. Entonces, pues maestro. Bueno, bien, voy a tomar la iniciativa. Creo que haciendo un comparativo esta mañana tenía la oportunidad de ver algunos videos que se hicieron en el año 2001 con los niños de Colombia Bailan. Me puse a ver y resulta que creo que en ese tiempo aún no se entendía muy claramente qué era el concepto de bailar como niño. Entonces se tomaba la coreografía de los grandes, el mismo trabajo que se hacía de manera grupal y se sintetizaba a una pareja y aparte de eso a los niños. Entonces se seguía viendo las mismas danzas que tal vez se veía de manera grupal y de manera juvenil o adultos. Pero algo que me causaba en ese comparativo ya de lo que veíamos, por ejemplo, en el espectáculo anoche y antenoche, cómo ya hay una creatividad y una preocupación por buscar nuevas músicas para niños. Hay una expectativa también en buscar una creatividad compartida entre el coreógrafo y el niño, que el niño se sienta natural en el escenario, que el niño realmente esté trabajando de una manera que se le vea el gusto realmente en lo que está haciendo. Veíamos a la mayoría de niños haciendo unos movimientos muy tranquilos, muy naturales, muy dados por ellos mismos, y me parece que esa construcción entre lo que hace y lo que quiere hacer el niño, guiado por un coreógrafo, me parece que podría ser una alternativa de creación que busque realmente que haya un disfrute y una naturalidad ya en el proceso creativo y de puesta en escena de estos trabajos. Entonces creo que sí ha habido hay una evolución, una conciencia, un desarrollo mucho más consciente de lo que se debe hacer para el trabajo con los niños. Bueno, ante la pregunta pienso que no es igual, no debe ser igual, las metodologías deben ser completamente distintas porque estamos hablando de un tipo de población que tiene unos referentes de vida muy distintos a los que puede tener un adulto. Y en ese sentido la experiencia que puede tener un niño gira en torno a lo que vive cotidianamente, que el juego, a cómo aprende jugando, ¿qué vive? Vive circunstancias que tienen que ver con la socialización con niños de su edad y de ahí surgen ciertas iniciativas que luego son puestas a dialogar con la danza. En mi caso trabajo particularmente con la danza folclórica, vivo en una ciudad que es Barranquilla y estamos permeados por una cultura que tiene que ver con el carnaval y tenemos la danza allí cotidianamente de manera viva, de manera a la mano. Así que el poner en diálogo la danza folclórica, lo que viven los niños cotidianamente en su territorio, con lo que hace parte de su estructura como niño, su elemento cognitivo de cómo aprende, de cómo se expresa, creo que es la conjugación perfecta para poder lograr luego
con el conocimiento del maestro, poner en orden una narrativa y poder así llevarlo a escena. La estructura tal vez que usualmente empleamos tiene que ver con la estructura convencional de un género literario que tiene una idea principal, que tiene una temática en particular, que luego se desarrolla y luego tiene una conclusión. Es como lo más básico en la forma de narrar. El con qué lo narro con un cuerpo de niño, qué elementos utilizo para poder complementar esa narración, pues obviamente la música y una música pensada para esa narrativa, que sea coherente. No puedo en la letra de las canciones evocar también temáticas de adultos cuando lo que estoy contando es totalmente opuesto a lo que esa canción está diciendo. Así que tiene que ser un complemento perfecto. Es como un poco la experiencia que yo implemento desde mi cotidianidad. Gracias, maestra Mónica. Maestro Dagoberto de Ibagué, Tolima. Bueno, todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra, ¿no? El primer ejercicio, estoy totalmente de acuerdo con la maestra Mónica. Yo le agregaría algo que en las narrativas de los cuerpos actualmente algunos de los maestros no tienen en cuenta: la conciencia corporal, la sensibilización, el mismo espacio donde va a trabajar el niño. En esas narrativas del cuerpo hoy en día los niños utilizan el lenguaje cibernético, algunos de nosotros somos dinosauricos en este ejercicio. Luego pasaríamos al tiempo para poder armar una coreografía. Y ya teniendo una coreografía con ellos en el Tolima, en Ibagué, en el caso del Foro Danza Ibagué, en la Corporación Danza y Ciudad Musical y en algunas organizaciones que trabajan, ya viene lo que es la estructura, ya viene lo que es el carácter y ya viene lo que es el estilo. Pero pienso que, como lo dice la maestra Mónica, en la narrativa hay que tener en cuenta los elementos, el inicio, el nudo, el desenlace, pero todo debe ser aplicado hacia los niños. De ahí que Carlos Alberto Jiménez, en su libro Cerebro Lúdico y Recreativo, hace referencia a la lúdica como la predisposición del ser ante la vida. Los niños cada vez nos enseñan más, los niños son más espontáneos y en este ejercicio, con estas nuevas tecnologías que hay, los niños están avanzando abismalmente en el proceso de trabajo con su cuerpo. Somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de moldear lo que queremos proyectar con ellos. Bien, de este lado la maestra Angélica Nieves de Danza Capital de Bogotá. Gracias, maestro. Bien, en el ejercicio de exploración y de trabajo con niños en Danza Capital, a lo largo de estos años, hemos pasado por diferentes etapas, como bien lo mencionó el maestro Juan David al principio. En ese camino de exploración, en esencia, la danza es la expresión de las emociones, de las situaciones, de las ideas de nosotros, de los humanos, de las culturas y de las sociedades. Lo que sucede es que antes íbamos contrarios a esas posibilidades expresivas de los niños en aras de inscribir esas coreografías o esas representaciones que se ajustaban a otras formas representativas folclóricas o incluso hoy urbanas, ¿por qué no decirlo? Porque el hecho de que sea actual no quiere decir que responda a las necesidades expresivas de los niños, porque también hay dentro del género urbano, el clásico, otros géneros de danza, digamos unas formas ya estandarizadas o academizadas que hacen que el niño, que los coreógrafos y los niños no puedan expresarse en ese mundo. Entonces, a lo largo de estos años, esas narrativas se han comunicado de diferentes formas en Danza Capital. Una es la representativa de sus actividades cotidianas y de sus vivencias cotidianas, como lo mencionaba la maestra Mónica. Otro lugar es el lugar de la fantasía, ese mundo de los niños y de las niñas que cuando ya nosotros somos adultos lo olvidamos, lo perdemos, ya nosotros somos, digamos, bueno, muchos situados sobre la realidad y no damos el espacio a la fantasía. Creo que como arte, la danza como arte, también en el campo lúdico debe darle ese espacio del trabajo de la fantasía con los niños. Y otro punto muy importante es el ejercicio de la democratización del coreógrafo, es decir, el director no será el coreógrafo que ordena y establece una seña como si estuviese haciendo una plana para que el niño la repita, sino un ejercicio de creación colectiva en donde el niño aporte de sus sentires, sus emociones, sus fantasías, sus expectativas, sus vivencias actuales, que son diferentes. Las generaciones de los niños de hoy son muy diferentes a las de hace 10 años, 20, 30, 40, 50 años.
y el papel tan importante del coreógrafo, el director, que será mediar. ¿Cómo entra a mediar ese ejercicio de propuesta o creador del niño? ¿Cómo lo puede mediar y cómo lo puede dibujar, pintar en el escenario de manera que también contribuya a la construcción de una niñez sana y de una niñez feliz? Y mi maestro Alexander Bautista desde Santa María Huila. Bueno, esto voy a hablar un poquito desde la experiencia, ya complementando un poco lo que han dicho los maestros. Yo pienso que el primer punto para abordar la danza, abordar la narrativa y la interpretación con los cuerpos en niños, el primer punto tiene que ser la concientización del director o del maestro que va a estar a cargo de ellos. Muchas veces los directores caemos en el error de llegar a improvisar, cuando nos dicen vamos a montar una danza, un trabajo con niños, y llegamos a ver qué se nos ocurre en el momento. Resulta que la misma experiencia en todo este tiempo de trabajo con niños nos da de que tenemos que organizar un plan de trabajo con ellos. En el caso de nosotros, nos gusta jugar mucho con los laboratorios de creación, con los niños, en el caso por lo menos de las danzas zoomorfas, que son la interpretación de animales. Siempre nos gusta llevar al niño a ese campo del animal, a que él pueda estudiar los movimientos, porque si yo le voy a decir vamos a trabajar la danza del perro, la danza del gato, y yo le voy a dar unos movimientos desde mi concepción, va a ser muy distinto a lo que el niño tiene en su cabeza y lo que puede interpretar. Tanto así que uno se sorprende cuando uno le dice a los niños, por lo menos en el caso del trabajo nosotros con las gallinas, que siempre tratamos de que el niño vaya y en el patio de su casa mire estos animales, y ellos le llegan a uno con unos movimientos, profe, mire que yo mire esto de este animal, este comportamiento. Entonces ya empieza el trabajo del director de cómo mirar ese insumo primario que nos está dando el niño y cómo nosotros lo tratamos de volver estético sin que pierda la esencia del niño. Ellos mismos proponen los movimientos, nosotros, como lo decía la maestra Angélica, los maestros acá, ya es la labor de nosotros como maestros empezar a organizar una narrativa compartida entre los niños y el director para hacer una bonita puesta en escena. Aparte de eso, la danza, influye mucho también la música. Hay músicas en Colombia que tienen letra, que son muy expresivas y nos permiten y nos avanzan mucho en ese trabajo, pero hay otras canciones que son sin letra, simplemente la melodía, y nosotros comenzamos a jugar con eso. Para eso también en esos mismos laboratorios de creación con los niños jugamos mucho a la narrativa de contar historias compartidas. Entonces por lo menos hay lúdicas o dinámicas donde yo comienzo a hablar de una historia, él comienza a aportarle, y terminamos haciendo una historia colectiva entre todos, que el director comienza ya a hacerle un molde, comienza a hacerle un orden y comenzamos a plantearla desde los mismos insumos que nos da. Ya cerrando un poquito, es muy importante para los nuevos maestros que están incursionando en ese trabajo de danza con niños, que tengan siempre en cuenta el insumo primario que es el niño. El niño nos da mucho insumo para nosotros poder hacer estos trabajos con ellos. Gracias, maestro. Desde Armenia, Fundanza, el maestro Jason Quintero nos dará su opinión. Sí, claro. Estoy muy de acuerdo con el maestro. En sí nosotros siempre los juegos tradicionales han estado con nosotros, todos hemos pasado por la parte de juego y la lúdica, entonces ya fuimos evolucionando y llegan algunos pedagogos que nos empiezan a enseñar y a dar registros y documentación de cual nosotros nos podemos basar. Yo me baso mucho en algunos pedagogos y entonces algo hablaba el maestro Dagoberto sobre la cibernética, ¿cierto? Ese es un problema que nos estamos enfrentando ahorita los maestros, porque los niños ya no eran como antes, que a toda hora era jugando. Yo me crié en un barro, jugando con mis compañeros, los juegos tradicionales Tintín corre corre, todos esos juegos que hacíamos nosotros, y ahora nos encontramos en esa pelea que es la nueva generación de los niños alfa, que pues en la generación los Y, los Z, los millennials, entramos a los alfa, que es esa nueva generación virtual, y la pandemia nos dejó todo ese problema. Entonces ahorita volverlos a coger, porque ellos no, profe, es que el TikTok, que las redes sociales, y eso se nos ha convertido en un problema, y volverlos a atrapar en ese juego. Entonces el trabajo ahora de nosotros es un poco más difícil, tratando de la nueva música que también influye mucho en ellos, por ejemplo la parte del reggaetón. Nosotros anteriormente escuchábamos rondas como tal, yo me crié con la Vaca Lola, con el Pollito, entonces tú le pides al niño esa clase de música y ellos no, pero sí me sé la de Maluma, la de Karol G, entonces esa pelea es bastante fuerte, es
poderlos llegar a ellos y darles esas herramientas y que se enamoren otra vez del reggaetón que era, no es la hora, sino el reggaetón que era de la ronda de nosotros tradicional. Las pistas pues anteriormente no teníamos, entonces por ejemplo yo me baso en la parte que mando a grabar mi propia pista, entonces yo tengo algunas grabaciones y registros con algunos maestros de la Pájara Pinta, me baso con los Canchimalos, entonces trato de que ellos vuelvan a ver esa parte infantil, no que ahorita empiecen con toda la parte que se ha sexualizado bastante en el reggaetón, entonces también era como aportar en ese lado. Gracias, maestro Jason. Maestro… Bien, nosotros desde el punto de trabajo nuestro, pues inicialmente también hacíamos las danzas de los adultos con los niños. Fue así como iniciamos todos. Entonces cambiar el chip fue complicado, sobre todo para los maestros, que entendieran la importancia de que los niños bailen como niños y crear una temática en torno a todo esto. Nosotros ahora o siempre hemos trabajado interdisciplinariamente, donde tenemos el maestro de ballet, el maestro contemporáneo, el maestro de folclore y el maestro de teatro, y entonces se hace un trabajo conjunto de una idea inicial y también partiendo de todo esto, porque aquí venimos no solamente a presentar a los niños, sino también a aprender de todos nosotros, porque las experiencias de cada uno son muy importantes y así como hemos llegado ya a tener una matriz para ya trabajar con los niños, y hoy en día es mucho más fácil entender y que los maestros entiendan, porque hay que partir primero de que los maestros entiendan qué es lo que se quiere. Entonces es así como nosotros hemos venido trabajando y ya cada uno aporta desde su técnica, y ya más adelante teniendo la idea y los aportes de cada uno, entonces les contamos a los niños qué es lo que queremos y es fundamental qué quieren ellos, porque hoy en día piensan muy, lo que tú decías, ver el movimiento de ellos es muy diferente, sobre todo a que nosotros como adultos pensemos como ellos, ya piensan muy diferente. Entonces ha sido fundamental estos espacios para nosotros también crecer como maestros y transmitirlo a nuestras compañías. Gracias, maestro Fernando. Es interesante, igual aquí no estamos tratando de encontrar la respuesta única para todos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no existe un solo camino de abordar el trabajo artístico. Por lo mismo no existe un solo camino de trabajar con los niños, y lo interesante de aquí es poder ver las diferentes perspectivas, los diferentes caminos que uno puede tener para llegar a un mismo resultado escénico. Desde Sesquí, la maestra Ángela Jiménez nos cuenta su experiencia con el trabajo con los niños y la escena. Bueno, muy buenos días para todos. Para complementar a la interrogante inicial, primero quiero retomar el comentario aquí del maestro, es de que en general los bailarines del folclore lo que hacemos es representar las tradiciones, cómo trabajaban nuestros ancestros o los mismos antiguos, pero es ahí donde cuando se danza con niños o con niños no se puede repetir la misma historia. Con ellos lo que debemos hacer es representar la etapa que ellos están viviendo. ¿Y cuál es la etapa? Ellos están aprendiendo de todo su contexto social, lo que ven, lo que les dicen, están aprendiendo, y ahí es donde se les está enseñando valores y principios. Entonces es ahí cuando en la narrativa con niños debemos de plasmar esa educación, cómo el niño aprende a socializar, cómo el niño aprende a hacer amistad con el otro, cómo los niños también aprenden qué es lo que deben de hacer en ese territorio en el que están. Desde el municipio de Sesquilé, junto con el maestro Fabián Camilo Mora Rúa, en nuestras danzas infantiles plasmamos mucho el aprendizaje.
tenemos una danza específica que se llama Cuidemos el Medio Ambiente, y es donde los danzantes aprenden a no arrojar basura, a proteger a los animales, porque ellos lo viven, y ese es o podría ser una de las narrativas que ellos mejor pueden plasmar, porque no están copiando, no están imitando, no están inventando, porque es lo que ellos están aprendiendo en el día a día. Muy bien, gracias, maestra. Maestra Jennifer, desde Soatá, Boyacá. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, también respondiendo al interrogante y muy de acuerdo con lo que los maestros dicen y vivencian, ya que llevan muchísimo más tiempo que nosotros. Y de mi experiencia también he partido desde niña y desde joven y pues he vivenciado, es verdad. Antes veíamos muchos grupos, muchos niños a los cuales se les hacía el bigotico, a muchas niñas que le faltaban, por ejemplo, niños para bailar, les amarraban el cabello, les ponían un sombrero y salían como niños. Así pasaban muchas veces y en muchas ocasiones, y en los cuales también a los niños no es fácil llegarles, por ejemplo, con una danza del patronato que es la de la molienda. Ellos no lo van a bailar igual, porque no lo han vivenciado. Hay muchos de nuestros ancestros, de nuestros profes que vivían en un campo y para ellos era muy común ver, por ejemplo, la molienda de la panela. Para ellos era muy fácil quizás interpretar esas cosas, y a los cuales, digamos, a nuestros abuelos, por ejemplo, en el grupo de Soatá funciona muy fácil porque pues ellos lo vivenciaron de niños, ellos se criaron en un campo, ellos lo hicieron. En cambio, pues a niños ahorita citadinos, en los cuales están en el celular, en los cuales están en otro medio, en otro aspecto de crecimiento, donde también no juegan, en donde también están simplemente como muy metidos quizás en el TikTok. Es bien cierto que es muy fácil encontrar niños de decir, me sé la de Shakira, pero uno le pone como rondas, no se la saben. Y también es ver como esa trascendencia, esa evolución de que no están criados quizás igual, porque quizás los padres tampoco lo hacen. Ellos tampoco se criaron quizás de la misma forma, o de pronto no tienen como esa conciencia de que al niño en realidad necesita jugar, y necesita jugar para expresarse, para empezar a crecer, para vivir, y además de eso que les ayuda en el medio artístico. Entonces, digamos, una de las cosas que nos ha funcionado muy bien con el grupo de Pies Descalzos en Boyacá, bajo la dirección del maestro Orlando, es cómo llegarle al niño por medio de rondas, cómo llegarle quizás al niño por medio de la imitación, pero de la imitación de muñecos infantiles, de quizás de hacerles a ellos ver y entender que por medio de la danza se puede recrear y se puede vivenciar diferentes cosas del medio artístico. Muy bien, me hiciste y lo nombraste recordar que efectivamente en los colegios infantiles femeninos, cuando como todas eran niñas, dividían, la mitad de las niñas tenían que vestirse como niños, entonces le recogían el pelo, le pintaban el bigotico, entonces eran todas niñas, pero unos eran niños con niñas, porque tocaba hacer esa representación de lo que es el adulto, del hombre y de la mujer. Para finalizar, el maestro es de San Cayetano, Cundinamarca, maestro Eric Adrián. Bueno, muy buenos días para todos. Pues sin duda alguna, yo pienso que los niños de hoy en día se encuentran en un proceso de aprendizaje en el que reciben mucha información de todos los medios, y pues ayer, digamos que relacionando un poco la pregunta, ayer en el taller de la maestra Mónica, ella hablaba sobre los referentes, ¿no? Entonces, digamos, nuestros abuelos pues tenían unos referentes muy diferentes a los que tenemos nosotros hoy en día. Lo que ellos eran en su niñez era: las niñas vayan para la cocina, hagan el trabajo de la casa, y los niños vayan para el campo a trabajar. Yo creo que esa fue pues como la niñez de ellos, ¿no? Yo también pues soy ya de otra generación, yo también fui criado en el barro, jugando con mis amigos en la calle, y creo que sí, complementando pues un poco lo que dice la maestra, el juego es muy indispensable en la formación de los niños, y pues ya que estamos en una época digital en la que ellos están recibiendo constante información de todo lado, pues nuestro rol como formadores también parte
pues dinamizar pues todas esas referencias que ellos están recibiendo diariamente, ¿no? Pues para que la formación de ellos pues sea la más adecuada. Y también pues creo que la mayoría de formadores trabajamos en colectivo con niños y tendemos mucho como a homogenizar todo el grupo como tal, y a veces olvidamos un poco pues que son personas, cada uno es un mundo aparte, y pues sí, obviamente digamos que por las formas estéticas y todo este tema pues sí hay que buscar como una homogenización, pero no podemos olvidar también la individualidad de cada niño y pues la necesidad que cada uno de ellos posee. Bien, muchas gracias, maestros. Una cosa es el escenario, el trabajo con los niños para el escenario, otra cosa es el salón de ensayos, el proceso de formación. Cambiémonos a ese entorno de enseñar a bailar a los niños. Existen pedagogías que hablan de la lúdica, del trabajo con los niños, y eso lo planteo desde una perspectiva de folclore, de la danza folclórica, porque si vemos otros géneros de la danza, como el ballet clásico, como la salsa, uno ve a los niños pequeños de salsa con las mismas técnicas y con las mismas habilidades. Uno va a Cali y ve a los niños de 7 años con las mismas habilidades de los grandes que están en profesionales. Uno ve muchas expresiones donde la técnica para niños y para adultos esencialmente es la misma. En folclore hemos tenido esa gran ventaja de lograr diferenciar unos espacios de danza folclórica para niños y de danza folclórica para adultos. Y eso se refleja un poco, mi pregunta va a cómo es ese proceso pedagógico, que hablemos de cómo enseñar a bailar los niños, en este caso folclore, para contextualizarnos en este género. ¿Es lo mismo enseñar el folclore a los niños? ¿Se debe enseñar la misma cumbia con la misma metodología a los niños que a los jóvenes, que a los adultos mayores? ¿O se debe cambiar? Entonces, escuchemos ustedes cómo lo plantean, qué opinan al respecto. ¿Debe ser lo mismo? ¿Debe tenerse diferente? ¿La técnica debe ser la misma? Como si uno hablara de técnica de pintura, pues las técnicas de pintura son las mismas para todos, las líneas, el punto de fuga, los colores, la combinación de colores, esencialmente son teorías universales que transversan cualquier etapa de la vida, o por el contrario debemos tener esos preceptos teóricos para trabajar con los niños diferentes a los adultos. Sí. Maestra Mónica. Bueno, nuestros espacios son espacios académicos, es decir, la escuela, cuando una mamá decide llevar a la niña o al niño a la escuela, es con una intencionalidad muy similar a la que ocurre cuando la lleva a un colegio, donde sabe que va a formarse en unos conocimientos, y la danza es también eso. Es decir, en mi experiencia particular se lleva a cabo un desarrollo de unos contenidos y de una formación de un cuerpo, como ocurre con el deporte o como ocurre en el proceso de enseñar a sumar, a leer, a dividir, porque son conocimientos. Y en esa estructura de lo que el niño debe aprender para formar su cuerpo, también entra a dialogar con el rigor, es decir, cómo debo pararme, cómo debo girar, cómo debo colocar mis brazos, y no solamente por un rigor estético, sino también por una conciencia corporal de cómo debe relacionarse con su entorno, porque sabemos que al estar sentado de una manera inapropiada voy a generar lesiones. Si camino de una manera inapropiada también voy a crear en mi cuerpo ciertos defectos que a futuro en mi adultez van a hacer ese reflejo como una consecuencia. Así que lo que ocurre es un diálogo entre el que enseño de acuerdo a cada ciclo de edad, porque no es lo mismo los contenidos para niños de 3 a 6 años, de 7 a 9 años, de 10 a 12, y a los adolescentes. Es decir, hay contenidos que se ajustan a su proceso de desarrollo cognitivo, y otra cosa es la forma como lo enseño, que ya tiene que ver con las didácticas y con las metodologías que yo empleo para acercar al conocimiento a esos niños y niñas. Entonces, en el contexto de una escuela de danza, pienso que la naturaleza es poder proporcionar ese conocimiento de la danza en su
en su deber ser, en cómo es. Y una cosa muy distinta es cuando yo entro en diálogo con ellos para los procesos creativos de puesta en escena, ¿ya? Porque ahí sí entramos a consensuar también el interés del niño desde su naturaleza, desde su, digamos, desde su edad, porque las propuestas de los niños de 10 años no son lo mismo que las propuestas de los chicos de 15, 16, 17 años. Entonces, son varios los factores que incluyen o que tienen que ver con ese proceso como tal de formación en los niños. Hablábamos del término repetición. Yo creo que para poder proponer cambios hay que conocer cómo es el proceso, la danza. Si yo quiero deconstruir esa danza, tengo que conocerla, cómo ha sido tradicionalmente ejecutada, cómo ha sido desarrollada en cada territorio, en cada festividad, en cada contexto, cómo es, para yo luego proponer un proceso de deconstrucción a partir de los laboratorios de creación. Es más o menos como la dinámica que llevamos a cabo en nuestra escuela. Maestro, ¿quién quiere? Maestro Alexander. Bueno, frente a la pregunta que hacía Mario, bueno, desde cómo la interpreto, de cómo se debe abordar la danza, en este caso la folclórica, en nuestros niños, yo pienso que acá hay una problemática que siempre ha habido frente a la danza tradicional y frente a los nuevos movimientos de la danza folclórica en Colombia. Si nosotros miramos, creo que la maestra hablaba de abordar danzas tradicionales con niños que se les volvían monótonas en cierta forma, y uno lo ve en las escuelas cuando la profesora artística o la profesora de educación física dice, no, para el centro literario vamos a montar una cumbia, y el niño sale casi que obligado a bailar con los movimientos que no son de ellos, son muy limitados y no se le ve ni el gusto al niño, a un proceso de una formación en esa misma cumbia desde la lúdica, desde las herramientas que nosotros podemos generar para esos espacios. A mí me crea un conflicto desde lo que yo enseño, porque en el Huila nos pasa mucho lo que en la costa estamos muy marcados por las fiestas del San Juan y del San Pedro, y allá el sanjuanero huilense está tan arraigado que uno desaprender esa forma de que el niño se vea como adulto bailando un sanjuanero a mostrarlo de una forma infantil es muy complejo. Nosotros una vez hicimos un ejercicio y cuando nosotros hablamos, empezando con el niño, decirle vamos a bailar sanjuanero, la primera postura que hacía era la niña de una vez de coger las faldas y hacer ese rigor sin tener una técnica, y comenzar a desaprender eso es bien complejo y nos crea conflictos, porque cuando nosotros colocamos algo distinto en escena, siempre va a haber quien dice, no, pero se están tirando la danza porque al niño le están enseñando lo que no es. Entonces viene lo que yo decía antes, de que también viene la concientización del maestro, de tener su pedagogía, de tener su didáctica, de enseñar y ser claro en qué es lo que quiere enseñar y cómo va a formar ese cuerpo para la danza para el niño. Yo he tomado un poquito la experiencia del Ballet Folclórico de Antioquia en una ocasión que tenía la oportunidad de hablar con ellos cuando hablaban del ballet, y creo que de pronto el maestro me lo puede corroborar, que ellos decían que para armar un ballet folclórico, enseñar el ballet folclórico al niño, le enseñaban la etapa primero de lo que era folclore y otra etapa lo que era la danza clásica, y llegaba un momento donde hacían una fusión, ¿no? Yo pienso que en el folclore también tiene que ser lo mismo. Al niño hay que enseñarle primero a conocer su cuerpo, a dinamizar su cuerpo, cuál es el alcance a través de la lúdica, de los laboratorios, y después sí comenzar a explicarle a él y enseñarle a él cuáles son las danzas tradicionales que tienen unos parámetros para poderlas abarcar con ellos. Cerrando con esto, la danza es tan amplia que yo siempre, y lo decía ayer, tienen que existir los puristas en el país que defiendan y transmitan las danzas tradicionales, pero también tienen que haber los nuevos movimientos que entiendan que las dimensiones del cuerpo de un ser humano cambian. De un niño hasta los 10 años, a los 15, a los 20, a un adulto mayor, son diferentes. Y por lo menos mirábamos nosotros el caso que en el departamento de Huila hay una danza muy bonita que es el bambuco tradicional, y cuando empezó la Secretaría a hacer ese rescate de esa danza tradicional, comenzaron a transmitir a los niños. Y la primera postura que le enseñaban los maestros a los niños era una curvatura de la espalda. Entonces decíamos nosotros, pero ¿por qué un niño siendo un niño tiene que encorvarse? Y explicábamos nosotros, un adulto mayor ya de 70 años que baila un bambuco tradicional, tiene ya, porque es que el peso de la vida, el peso de sus años obliga a que su cuerpo esté así, pero un niño no tiene esa dinámica porque él está todavía empezando la flor de su vivencia. Entonces pienso que es como un poquito lo que pienso del abordaje de la danza. Alex, tengo el mismo conflicto.
El mismo conflicto, nuestra corporación tiene 40 años y el término desde la razón social, corporación, danzas folclóricas, ciudad musical. Ahí empezamos el conflicto. Mi maestro me enseñó a repetir la coreografía. O sea, cómo enseñar danza folclórica era, este es el paso y esta es la coreografía, esta es la música, este es el vestuario. Y cuando empezó ese conflicto aquí en esta cabezota, empezar a hacer reflexiones sobre el ejercicio de cómo enseñar danza folclórica, pues nos tocó hacer eso que están haciendo y que aplaudo en los danzantes, es el diálogo de saberes, el ejercicio de dialogar con el saber, con lo que nosotros más o menos entendemos, pero que muchos teóricos han puesto en ese ejercicio escrito, y los aplaudo por esta feria del libro acá, porque he encontrado unos libros muy buenos y los invito a que los visiten. Es el ejercicio de la, primero, memoria corporal. Las escuelas de danza tradicionales hay que enseñarles del ejercicio de la memoria del cuerpo. El cuerpo tiene un movimiento, el cuerpo tiene una psicomotricidad, el cuerpo tiene unas capacidades motrices. Y lo comentales, ¿no? La postura ante una puesta en escena, pues inclusive la maestra lo comentaba, ¿no? Puede haber lesiones a futuro en el ejercicio de la memoria de la conciencia corporal. Segundo, cuando tiene memoria el cuerpo, ya podemos hablar nosotros de ese idioma corporal para poder enseñar folclore. Nuestra corporación tiene registradas un promedio de 25 danzas y en el cual tenemos ya escritas tradicionalmente 12. Pero el método de cómo enseñarla es mi reflexión, y me voy desde ahora a hacer ese ejercicio reflexivo en nuestra corporación, es cómo escribimos el éxito que hemos tenido con niños. Pienso yo que hay que ponerlo en contexto al niño, qué es un machete, qué es un sombrero, cómo se coge, todo eso es de los territorios, para poder hablar de la expresión corporal. Pienso que desde la academia, y aplaudo muchas de las academias que nos han puesto a reflexionar sobre cómo estoy enseñando danza o estoy enseñando danzas. Ojo que son dos cosas elementales. Y los niños aprenden desde la imitación. Cuando aprenden desde la imitación, y los que somos abuelos, algunos que ya somos abuelos, nos enamoramos más de los nietos y dicen que uno quiere más a los nietos que a los hijos, es en ese proceso. El hecho folclórico, y si nos vamos a hablar de esa parte teórica, pues va a ser un tema muy largo. Pienso yo que es que hay que enseñar 3 elementos puntuales, y voy a cerrar con eso. Primero, para que esto no muera hay que enseñar al niño que disfrute ese ejercicio que está haciendo con el sombrero, con la falda, con el elemento. Segundo, cuando lo disfruta puede gozar y puede hablar de su testimonio de vida desde el territorio, sea en la costa, sea en el Pacífico, sea en el interior. Después de que el niño lo goce, el niño puede producirle al público un placer de verlo bailar. Yo admiraba anoche la niña de la maestra, esa niña cómo disfrutaba y me transportaba a ese lenguaje de ese espacio de tiempo, de cómo se hacía ese trabajo corporal. Entonces, en el ejercicio de folclore, yo ya no me voy a preocupar más por enseñar folclore. Yo me voy a preocupar porque el niño disfrute, goce y tenga placer en lo que hace. Y de ahí ya vendrán sus etapas cognitivas, donde el niño va a asimilar si esto es folclórico, si esto es tradicional, si esto es contemporáneo, si esto es ballet, si esto es ballet folclórico. El niño, cierro con esto, el niño tiene que disfrutar más. Las aulas de clase, las academias de clase, en este momento tenemos unos conflictos grandes que estamos más preocupados por repetir que por interiorizar. Esta mañana en el desayuno había un lenguaje muy chévere que tienen que plasmarlo en unas memorias. Es nuestras experiencias vividas tienen que generar en el niño una nueva actitud ante el ejercicio danzario, pero en especial ante la vida. Estamos viendo todos los suicidios, estamos viendo todo lo que está pasando y no estamos haciendo algunos nada. Tenemos que hacer más, olvidarnos de que yo soy tradicional, de que yo soy purista. No, hay que empezar a generar esa conciencia corporal para poder hablar del folclore. Bien, respecto a la pregunta, maestro, la pedagogía de la danza, ¿cierto? Si bien nosotros nos ocupamos de formar una disciplina, unos cuerpos en una disciplina que es la disciplina danzada,
Creo que al entrar al territorio de la pedagogía de la danza es necesario, desplazarnos del ejercicio disciplinar técnico a entender la comprensión del desarrollo humano. Y es que nosotros estamos formando niños. Y formar niños no es formar el futuro de Colombia, como se decía anteriormente en muchos eslogans pedagógicos, políticos o comerciales. Formar niños no es formar el futuro de Colombia ni del mundo. Los niños son el presente. Los niños tienen el derecho político de existir en el presente. Y si nosotros no forjamos un desarrollo humano integral desde las artes, desde la danza en este caso, nosotros estamos formando una herramienta, un instrumento vanidoso, egocéntrico en muchas oportunidades, que se adiestra para ir a la escena y se adiestra para competir y se adiestra para que desde el pensamiento occidental ser bello, ser bueno, ser el mejor, ganar, llegar a los altos estándares de la disciplina. Eso nos ha traído muchos sufrimientos, ¿sí? Sufrimientos como por ejemplo niños que no son felices con sus cuerpos, niños que no son felices con sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas porque siempre quieren llegar a unos modelos internacionales que no son los propios de nuestros cuerpos colombianos, de nuestros cuerpos interculturales, niños que no tienen unos buenos hábitos alimenticios, o sea, un amor por sí mismos, sino para poder ser delgados, para poder ser esbeltos, para poder ser altos, para poder cumplir el canon que pintan en todo lado de la danza, sacrifican su alimento, su crecimiento, su felicidad. Y las relaciones internas entre los grupos en muchas ocasiones son relaciones malsanas, relaciones en donde hay competencia y en donde lo importante no es la satisfacción personal de poder expresar una emoción, una sensación o de vivir una disciplina de una manera fraterna, sino es como un proceso de comercialización y de estandarización. Yo pienso que festivales como el Festival de los Niños de Colombia Bailan, que hoy cumple 20 años, además de interrogarnos y de invitarnos a pensar sobre las formas narrativas o las formas de cómo debe ser la escena de la danza, me parece muy pertinente que exista esta pregunta, la pedagogía de la danza, y que nosotros nos pensemos de qué manera desde nuestras academias podemos aportar a construir niños más felices, familias más felices, y cómo podemos también entrar a influir en la escuela, porque nosotros somos una minoría, es decir, bueno, por ejemplo en Bogotá somos una minoría, son muy pocos los niños que tienen acceso a una academia de danza para ir a bailar. La mayoría de los niños que van a los colegios, de nuestros niños colombianos en Bogotá, por ejemplo, son niños que acceden a la escuela y que toman alguna clase de danza que todavía está en el modelo de hace 30 o 40 o 50 años, en donde el cuerpo es un instrumento, en donde la danza es un instrumento y en donde profesores que ni siquiera son de danza ni son bailarines, lo que hacen es hacer repeticiones de las que hablaba Alexander, el maestro Alexander, de los niños incómodos repitiendo los patrones. Entonces pienso que ejercicios y experiencias de 20 años como estas también nos pueden llevar a trascender y a tocar otros espacios del desarrollo humano, ¿cierto? De qué manera desde la danza y desde el conocimiento propio vamos a formar niños que enfrentan hoy los medios de las tecnologías, ¿no? Que controlan su mundo. Y cómo vamos a ayudar a formar niños que necesitan ser líderes en el cuidado del planeta, ¿sí? En la protección y en la defensa del planeta. Pienso yo que enseñar danza y la pedagogía de la danza debe entrar también en el terreno humano. Aportándole un poco a la maestra, que tiene mucha razón en lo que está diciendo, yo terminaría diciendo que sí o sí los colegios en Colombia necesitan del arte,
¿sí? Los colegios deberían, por obligación, tener una materia de artística, porque eso ayuda bastante. Gracias a Dios pues tengo la oportunidad de estar en la Fundación Cultural del Quindío, Fundanza, el cual es un bachiller artístico. Nosotros tenemos la experiencia y hace poco incluimos ya la danza infantil desde transición hasta el grado 11 y podemos notar que son unos niños felices. Algunos los invitaría a que conocieran el proceso que nosotros tenemos y llevamos en la danza en este bachiller artístico y notamos niños felices, notamos la dinámica diferente. Nosotros empezamos por la exploración, el conocimiento del cuerpo, base de la ronda, después la base de la ronda devuelve ronda folclórica, danzas de laboreo, zoomorfas y ahí hasta que ya llegan a interpretar una danza tradicional, que es los pasos que yo pienso que debería ir en la formación de un niño. Entonces, con el maestro James, él ha tratado siempre de hacer la inclusión en que corrijan un poco los colegios, ya que por la accesibilidad algunos pueden, otros no pueden pagar una academia. Entonces, qué chévere sería de arriba, que yo creo que el maestro Dagoberto es la pelea casi de todos los días de que el arte sea reconocido en un colegio académico y que en esa no vean la danza o la parte artística como un complemento en la tarde, como una clase extra, como, si usted quiere ir, pues vaya y ahí le dan la clasecita al profesor y ya, no, que sea implementado, porque de verdad se necesita acá en Colombia. Justo a lo que el maestro estaba hablando, yo quería complementar que son las etapas, ¿no? Las etapas de crecimiento. Definitivamente que no vamos a comparar a un niño de 5 años con un niño que está ya como en la preadolescencia de 12 años, porque no va a ser lo mismo. Hay chicos que llegan a esa edad y dicen, no quiero bailar más rondas, porque ya no es lo que a ellos les gusta. También la importancia de lo que su merced precisamente decía, de la educación artística en los colegios. En la educación artística en los colegios básicamente es pintar y ya. También lo que contratan en los colegios o quizás en algunas casas de las culturas, que es por 9 meses y ya, se pierden los procesos de lo que los chicos están ya un poco avanzando, un poco en su crecimiento, y se corta la alcaldía y ahí quedó. Y chicos ahí que quizás quieren volver y no tienen la facilidad o no hay docente, se frustran a querer seguir bailando, a querer seguir danzando. También digamos un poco de la metodología, de que definitivamente no es lo mismo enseñar a un adulto que a un niño, y debemos, quizás niños que no pueden hacer las cosas, buscar la manera de querer saber llegarles al niño y de querer que él aprenda por medio de no solo la imitación, sino que él mismo se dé cuenta de las capacidades que tiene como niño. Gracias, Fernando. Bien, nosotros hemos tenido el problema en Bogotá de que hay que empezar a enseñarles a los papás primero, porque los papás llegan allí a la academia es porque la mamá quiso ser bailarina y entonces quiere que la niña baile y piensa que bailar es fácil. Y entonces nos toca empezar como a enseñarles a ellos de que la danza tiene una metodología, que no es fácil llegar a bailar. La gente cree que bailar es fácil. A nosotros nos dicen, uy, ustedes sabrosos que se la ganan bailando. Y no se imaginan el trabajo que tenemos. Y entonces tenemos que empezar por eso, porque hay que enseñarle a los papás la importancia del arte y de la danza para los chicos. Y segundo, que el folclore es importante, porque la mayoría que nos llegan y les van a enseñar folclore, y ves que es la base de la identidad de Colombia, y de dónde empieza la identidad, desde los niños. Porque si hoy en día un chico de 15 años o de 14 le dice, ven, te vamos a montar una cumbia, y no la bailan. A nosotros nos ha tocado a esos niños empezar a enseñarles, por ejemplo, los pasos básicos con música de reggaetón, con música de Shakira, el paso básico,
Y así es que ya después uno que ya se aprenden a mover, y entonces, bueno, vamos a ponerle una música de Carlos Vives que ya se acerca un poquito a lo que ellos escuchan. Entonces, nos ha tocado empezar como en ese proceso. Y ya lo que hablaba Angélica, definitivamente sí es un problema que hoy en día ya no se ve tan grande en los colegios, de que es la necesidad de que en los colegios hayan profesores que sean graduados, que hayan estudiado. Afortunadamente hoy en día no como en la época de nosotros, que no había dónde estudiar, hay ya muchos procesos, muchas universidades, porque todavía hay colegios, como decía Angélica, donde a quién le toca la sesión solemne, a la profesora de matemática, entonces le toca y empieza a montarle unas barbaridades a los niños y por eso ellos empiezan a odiar la danza. Entonces es la importancia de saber enseñar. Entonces, como para terminar. Gracias, maestro. Bueno, yo quiero tocar 3 puntos de acuerdo a lo que han hablado los maestros. Primero, creo que los formadores pues debemos empezar a dejar la repetición, ¿no? El hecho de pararnos allá y bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, repita y repite, repita y ya, porque pues creo que hoy en día se puede hacer uso de otras metodologías, ¿no? Digamos en mis procesos de formación que yo tengo, yo también inicio pues con un trabajo de exploración en el que cada niño pues pueda ver cuáles son esas capacidades que tienen y cuáles son las que pueden potenciar, ¿no? Y ya pues cuando pasamos a la parte folclórica de las tradiciones, pues de qué manera yo como formador voy a hacer que el niño asimile ese hecho folclórico. Por ejemplo, si voy a hacer un montaje de torbellino, no es pararme allá adelante y decir vamos a marcar 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino de qué manera hago yo para que el niño pueda asimilar ese paso mediante el juego, y en muchas ocasiones ellos lo están haciendo y yo le digo ya, ese es el paso, ya lo tienes, porque ellos mismos pues en medio de su trabajo de exploración empiezan a llegar pues a lo que nosotros queremos, ¿no? 2, creo que también es muy importante educar a los padres, como lo dijo el maestro, y bueno, también yo creo que de pronto en las administraciones suele pasar y en los colegios de pronto que toda la parte artística es como el buen uso del tiempo libre y pues no debería ser así. O sea, no debería ser, entonces como el niño tiene tiempo libre, no tiene nada que hacer, entonces váyase para danzas o váyase para música, y eso es lo que suele pasar con los padres en muchas ocasiones, o que digamos el niño le fue mal en el colegio o hizo algo pues indebido, entonces el primer castigo es no va a danzas. Entonces creo que desde ahí también pues hay que empezar a educar a los padres. Y tercero, pues como ya todos sabemos, pues estamos en un mundo de constante cambio, y pues yo también utilizo otras técnicas como la danza moderna, otros estilos, pues para llegar a lo que quiero que los niños comprendan. No se trata tampoco como de satanizar esos nuevos estilos, porque pues sin duda alguna, como lo dije anteriormente, los niños eso es lo que consumen hoy en día, ¿sí? Simplemente se trata como de buscar la manera de que, bueno, si ellos están recibiendo eso, ¿cómo los voy acercando a partir de ahí pues a las tradiciones, a lo que yo quiero lograr con ellos? Muy bien, maestro Alexander. Bueno, yo complemento algo que se hace casi que obligatorio dentro de las academias, dentro de los procesos de formación, es tener un plan de danzas para las diferentes etapas de formación en niños y jóvenes, porque incluso cerrando acá, a mí le contaba a la maestra, me pasó una experiencia, yo trabajo con jóvenes en el SENA y les dije vamos a trabajar la danza de las pilanderas de la costa. Ellos no conocen un balay, no conocen un pilón y no sabían qué era en la vida, para qué se utilizaban y eso, y quedé yo sorprendido. Porque uno dice, bueno, uno cree que ya ellos tienen asimilado qué es eso y resulta que va uno a la sorpresa de que no. Entonces, con un plan de danzas donde esté estructurado, pues ahí está uno, las etapas del niño, cómo incluye uno el folclore, porque para hacer las nuevas creaciones de danzas con niños, como lo decía el maestro Fernando Urbina, la danza folclórica, la raíz es la esencia de nosotros y es como nosotros le enseñamos un paso
que ellos lo ejecuten y ayer hacíamos la experiencia con los de cuarto semestre de cómo les enseñaba yo a bambuquear a los niños sin decirles que era bambuqueo y de una forma jugada y que en 2 clases ya me estaban bambuqueando. Entonces buscar nuevas metodologías y tener como muy claro el horizonte de qué es lo que vamos a enseñar y cómo abarcamos ese tipo de cosas con ellos. Bueno, ya para terminar, retomando un poco la pregunta, considero yo, no se dicta de la misma manera danza con adultos como lo hacemos con niños y para niños, porque ahí tenemos que identificar que cuando se danza con niños, caemos de pronto en el error de que se dicta una coreografía, se imita a los adultos y ya, pero cuando implementamos toda la frase de danzamos con niños y para niños, entonces es ahí donde primero no es lo mismo dictar danza para adultos como para niños, porque la temática, las estrategias, el contenido y el lenguaje, no solo verbal, sino corporal del director es muy distinto como cuando se le dicta a un adulto o a un adolescente. Empezando de que si queremos que los niños transmitan lo que están bailando, no podemos llegar el primer ensayo, porque para ellos son los primeros ensayos porque hasta ahora están conociendo el mundo de la danza. Entonces, ese maestro debe de saber que cuando dicta una danza infantil tiene la responsabilidad de que ese niño sienta respeto o amor por la danza para toda su vida, o que simplemente haya ido a ese ensayo y no volvió más. Sí, también si vamos a enseñarle a un niño un movimiento, un ritmo, el maestro debe de hacerlo, el director debe mostrarlo con movimientos grandes o exagerados que el niño pueda verlo para poder imitarlo. A diferencia de que cuando estamos trabajando con adultos, simplemente el maestro lo dice verbalmente y el adolescente o el adulto lo hace, ¿cierto? Segundo, correcto. Segundo, también en esos primeros momentos que los niños tienen con la danza folclórica en este caso, es primero, antes de saber un ritmo, de cómo se baila el torbellino, cómo se ejecuta tal danza, cuál movimiento, el maestro debe lograr que el niño le coja amor y gusto a la danza. Y de pronto en ese preciso momento, que es en la etapa en la que ellas están, que es infantil, es que le cojan gusto a moverse. Es eso, que le cojan gusto, amor a que les gusta estar en ese escenario con otra persona interactuando, porque es lo que ellos hacen de pronto allá en la casa, que es de pronto perseguir al hermano, al compañero, al amigo, en todo el contexto en el que ellos están. Entonces, si el maestro logra que ese niño le coja gusto, amor a la danza, ahí podemos ya inculcar qué es la danza folclórica. Bien, yo quiero simplemente complementar algunas cosas. Entre esas es hablar de proceso, es entender que todo en el ser humano, y en especial con los niños, es un proceso, y que nosotros debemos tratar de desarrollar unas competencias con cada uno de ellos de una manera sistemática, donde podamos nosotros realmente llevar el control de ese proceso, pero de manera que podamos nosotros buscar que estos niños lleguen a un fin, que es lo que nosotros estamos buscando, en este caso, que sean bailarines conscientes, que sean cuerpos que respondan a las necesidades dentro del proceso. Entre eso, nosotros, dentro de la Escuela de Danza de Funza, el primer programa académico que se escribió fue en el año 2000, y tuvimos que ser conscientes que el ser humano también es cambiante, que el ser humano constantemente busca realmente encontrar otras competencias, ver el mundo de manera diferente, y eso nos ha implicado a nosotros reformar este programa académico de la Escuela de Danza más de 4 o 5 veces, donde
realmente encontramos que lo primero que hay que buscar, y me uno a lo que dicen muchos de ustedes, es enamorar al niño, al joven, al adolescente en su proceso, que entre a un proceso, y una vez ya esté enamorado, ya tenga esa conciencia de querer realizar un proyecto en su proceso como ser humano, indiferente si a futuro va a ser bailarín profesional o va a ser ingeniero o lo que sea, que sea consciente de que voy a ser un bailarín, de que quiero hacer danza, y partiendo de eso desarrollan unas competencias las cuales uno pueda generar a través de ciertas metodologías que sean acordes también a las realidades del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes hablaban del TikTok, hablaban de las redes sociales, hablaban de las nuevas tecnologías, y uno tiene que no, decían ustedes, el desconocerlo y no volverlos como satanizarlos, mejor, no satanizarlos, sino antes aprovechar todos estos elementos que los niños y los jóvenes conocen, y es tomar esto como herramientas metodológicas para adentrarlos en algo que se llama la danza, y que ya a futuro pueda desarrollar otras competencias, y de ahí pueda entender que se puede desarrollar unas danzas y se puede realizar un proceso de acuerdo a lo que uno busque con ellos, ya sea bajo una técnica específica, porque pues no podemos tampoco buscar que los niños o los jóvenes solamente aprendan folclore, ¿sí? Sino que también aprendan a reconocer la corporalidad, el movimiento, los cuerpos, y que ellos también aprendan a decidir qué camino quieren tomar dentro de ese campo tan amplio que es la danza, ¿sí? Porque ese es otro, a veces otras problemáticas que tenemos dentro de nuestros egos, como lo decía la maestra Angélica, que es decir, solamente se puede hacer lo que yo sé. Entonces, si yo sé danza folclórica, solamente lo puedo conducir a danza folclórica. No, hay que darle la oportunidad a estos niños que exploren en el movimiento, que tengan la oportunidad de conocer otras herramientas, otras líneas artísticas, y que si de aquí a mañana entraron por la danza, pero terminan siendo artistas plásticos o terminan siendo por lo menos personas disciplinadas en un quehacer y en un desarrollo, eso los va a construir a ser buenos seres humanos a futuro y a ser personas que le contribuyan a la sociedad, que de una u otra forma en esa educación artística primaria podemos nosotros no tener el idealismo de que todos van a ser artistas, de que todos van a ser bailarines, de que todos van a ser una cantidad de personas en el arte y la cultura, sino que lo más importante también es darles esa identidad como seres humanos, como colombianos, como artistas, pero también darle la oportunidad de que sean buenos seres humanos, buenas personas, y que le contribuyan a la sociedad para que a futuro también puedan desarrollar esas mismas competencias con sus nuevas generaciones, que van a ser sus hijos y sus nietos. Muchas gracias, maestro. Ha sido interesantísimo. Podríamos seguir conversando un poco, porque nos queda plantear esos temas de cómo seguir abordando la escena para los niños. El maestro Alexander nos da un toquecillo de lo que son las músicas para los niños, de lo que son las exploraciones en el nivel del vestuario, y un poco cuando nos centramos en el folclore, entramos en esa dicotomía de tener, por un lado, los cánones establecidos del patronato y de que así debe ser, y que este es el traje de la danza con tantas líneas y tantos colores, y cómo rompemos y entramos al mundo de la fantasía, donde no existe limitantes, de poner un vestuario con cabezas de pájaros, con alas, con una fantasía, que es lo que hemos visto en esta versión del festival, con músicas que hablan ya no de el hombre que conquista a la mujer, sino de esas músicas que les refieren a ellos también una fantasía y que les permite expresarse. Entonces aún nos queda por seguir discutiendo
sobre ese espacio escénico de la creación y de cómo enamoramos a los niños para que en el escenario ellos también enamoren al público. El próximo año, para el festival número 21, la 21ª versión, en el año 2024, estaremos en el municipio de Santa María Huila, ya que como somos una red, la red tiene una característica, y es que los diferentes delegados van organizando en sus regiones, en sus ciudades o en sus países el festival. Entonces el maestro Alexander Bautista del grupo Timbicos nos ha invitado al próximo año. Esperamos que todos los que están aquí viendo esta transmisión, a todos los maestros que están acá, pues nos veremos el próximo año en tierras huilenses con propuestas, con niños, con otros niños, porque el problema es que muchos de estos niños crecen y ya dejan de ser niños. Ayer que hacíamos la celebración de los 20 años nos contábamos esas anécdotas, que los niños que participaron en el 2001 con 10, 11, 9 años, pues hoy ya son adultos de 30 años, que muchos siguieron en el campo de la danza. Una de las grandes docentes del Centro Cultural Bacatá participó como niña cuando tenía 10 años y hoy su vida y su carrera es ser profesora de danza, bailarina, intérprete, docente. Es decir, el festival ha apoyado esa transformación del sentido de la vida de muchas personas. Entonces, maestros, muchas gracias por participar, por hacer parte de esta red. Nos veremos el próximo año en Santa María Huila con los niños. Y maestro Juan David, a ustedes muchas gracias por recibirnos en su casa Funza, Cundinamarca. Maestro Dagoberto. Gracias, Juan David, por darme el micrófono. Yo sí quiero hacer una reflexión en este ejercicio desde los danzantes, porque ya desde la conciencia me empieza a hacer un choque de neuronas. Uno, qué chévere que desde aquí pudiera salir un documento provocativo y que fuera avalado desde el Centro Cultural, porque tiene un instituto para el desarrollo del trabajo desde las artes, y que a través del ejercicio académico, como lo está haciendo Fundanza con la Escuela de Formación y con toda su academia, que pudiéramos elaborar un documento que sirviera como referente en los diferentes territorios para que se creara o se estudiara la posibilidad de crear la cátedra de danza en los diferentes territorios de acuerdo a las necesidades. Uno. Y la segunda invitación en esta reflexión, anoche lo comentaba César, ¿por qué no hablar de una política pública para la danza infantil? Pienso yo que estamos en mora. Algunos ya tenemos más de 50 años y empezamos a sentir que el piso empieza a rastrillarse ya, empiezan a hacernos ese llamado, y los aportes de nosotros ya no bailamos, ya no danzamos, pero pensamos la danza. Entonces, que en este lenguaje que usted que nos está viendo desde allá y los que estamos acá, dentro de poquito va a haber, creo que entre 80 días hay elecciones de nuevos mandatarios, y hay un elemento de la ley que se llama Pacto Ciudadano por la Cultura, que quedará inmerso un punto para los niños, para el trabajo desde cátedra de la danza infantil, y que con esta experiencia, con toda esa trayectoria que tienen los danzantes, se hubiese o se elabore un escrito que le permita a los territorios acceder. Conocemos de la experiencia de la maestra Mónica, de la maestra Angélica, desde la academia, y yo creo que más de uno podemos aportarle a ese ejercicio. Entonces esta es mi reflexión en este conversatorio. Gracias por invitarme. No me dormí, ¿sí vio que no me dormí? El público creo que no dormió porque el lenguaje estaba muy claro. Muchas gracias. Bien, así terminamos el día de hoy, este espacio académico dentro de la versión número 20 de nuestro festival Los Niños de Colombia Bailan, y queremos invitarlos a que hoy, a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá, pero también a través de la presencialidad hoy en el Teatro al Aire Libre, Plazoleta Marqués de San Jorge, todas las parejas de niños invitados a esta versión número 20 del festival estarán bailando para todos ustedes. Así que los esperamos a que nos acompañen hoy en el Teatro al Aire Libre a las 3 de la tarde, y también tendremos diferente programación dentro de la Feria del Libro para que ustedes la puedan consultar
consultar en www.centroculturalbacatá.gov.co y también en las redes sociales de la Alcaldía de Funza y del Centro Cultural Bacatá. Así que los esperamos que sigan en esta programación que sigue hasta mañana, lunes festivo, de nuestra Feria del Libro y de la versión número 20 del Festival Los Niños de Colombia Bailan.